Fui humillado por mi nuera en la cena, pero al día siguiente fue ella quien bajó la cabeza. Antes de empezar esta historia, cuéntame en los comentarios, ¿desde dónde nos estás viendo? Siempre es genial saber hasta dónde llegan nuestras historias. El vehículo, un sedán de lujo, se detuvo frente a la casona principal, blanca y elegante, con sus ventanas altas y los balcones de hierro forjado. Romina Belmont bajó del coche con un suspiro impaciente. Vestía un conjunto de lino importado, de color beige claro, perfectamente planchado. Su cabello rubio, recogido en un chongo apretado, parecía no soportar siquiera la idea del viento del campo. Romina observó el lugar como si pisara un terreno extraño con fastidio. Su mirada se detuvo en los establos, donde don Mateo, Matt Crawford, de cabello gris y manos ásperas por décadas de trabajo, acariciaba el lomo de una yegua blanca con cariño. El contraste entre ambos era claro. Ella fría y citadina, él cálido y hombre de campo. Romina frunció el ceño con desprecio. ¿De verdad esto es lo que llaman tradición?, murmuró para sí misma mientras se giraba hacia su esposo. Elías Crawford bajaba del coche detrás de ella. Alto, delgado, con un semblante siempre reservado, parecía cargado de una tristeza callada. Vestía jeans limpios, camisa celeste y botas nuevas que, claramente, no habían sido ensuciadas por el campo. Romina, por favor, trata de mantener la calma. Mi papá ha vivido aquí toda su vida, dijo Elías en voz baja, casi suplicando, y eso no lo hace un símbolo sagrado. Estamos aquí para modernizar este lugar, no para rendirle culto al pasado, respondió ella con una sonrisa amarga mientras se dirigía hacia la entrada de la casa. A pocos metros, don Mateo levantó la mirada. No saludó. No era necesario. Ya había escuchado los rumores. Ya sabía que algo estaba cambiando para mal. Al entrar a la casona, Romina hizo un gesto de desaprobación. Las paredes decoradas con cuadros de caballos, el olor a madera vieja, los muebles antiguos, todo le parecía una reliquia inútil. Esto necesita una remodelación urgente. Vamos a tener una visita importante esta semana. No podemos permitirnos parecer campesinos llenos de polvo, declaró en voz alta, asegurándose de que todos la escucharan, incluidas las empleadas que limpiaban en silencio. Don Mateo entró poco después, quitándose el sombrero con respeto. Se dirigió a la cocina como había hecho toda su vida, pero esta vez Romina lo detuvo con una sonrisa fría. Mateo usó su nombre como si le pesara en la boca. Me temo que tendremos todos los cuartos ocupados. Viene un inversionista francés y necesitamos mostrarle lo mejor del rancho. Él la miró sin decir nada. No quiero que se incomode, claro, pero tal vez podrías dormir esta noche en el establo con tus caballos, ya sabes, para no estorbar. Elías, que observaba todo desde la sala, desvió la mirada. No tuvo el valor de defender a su papá. Don Mateo bajó la cabeza ligeramente. No dijo nada. Solo asintió con un gesto breve y digno. Se dio la vuelta, tomó su sombrero y salió de la casa. Afuera, el viento soplaba con fuerza, levantando hojas secas por el patio de piedra. Romina cerró la puerta tras él con suavidad, pero en sus ojos había una dureza que no dejaba dudas. «Esto es solo el comienzo», murmuró. La tarde caía lenta sobre el rancho, envolviendo las montañas lejanas en un velo rosado y dorado. El aire olía a tierra húmeda, a establo, a raíces profundas. Dentro de la casona, el ambiente era otro, tenso, frío como la porcelana fina que adornaba la mesa del comedor. Romina, ahora vestida con un vestido largo de seda color marfil, había organizado con ayuda del personal una cena elegante para recibir a Jacques Dumont, un inversionista europeo interesado en comprar una parte de las tierras. La mesa estaba impecable, cubierta con un mantel bordado traído de París, y en el centro había una fuente de cristal con flores blancas recién cortadas. Don Mateo, tras guardar silencio todo el día, apareció en la puerta principal con la dignidad tranquila de quien nunca ha necesitado disfraz para ganarse el respeto. Llevaba una camisa de franela azul, limpia pero no nueva, y botas gastadas con tierra seca en las suelas. Todos se callaron al verlo entrar. Romina lo miró de reojo, como si su sola presencia fuera una mancha en su escena perfecta. Jacques Dumont, un hombre de cabello gris platinado y acento marcado, se levantó al verlo. «Buenas noches, señor.
Usted debe ser el antiguo dueño de estas tierras, dijo con una sonrisa educada. Don Mateo asintió. Antiguo y presente, hasta que Dios diga lo contrario. Romina soltó una risa nerviosa. Ay, Mateo, siempre tan bromista. Ven, ¿por qué no saludas desde la terraza? El comedor está lleno y ya sabes que esta noche es algo más íntima. Elías, sentado al final de la mesa, no dijo nada. Sus manos temblaban bajo la servilleta. Veía a su papá parado como un roble en la entrada, callado pero firme, y se odiaba por no tener el valor de intervenir. Don Mateo dio un paso adelante, pero al ver que no había lugar para él en la mesa, se detuvo. Jacques notó la tensión, pero Romina, rápida como víbora de salón, habló con una dulzura fingida. «Querido Mateo, preparamos algo especial para ti en el porche. Se ve hermoso con la luna llena». Don Mateo miró a su hijo una última vez. Elías bajó la vista. Entonces, sin decir palabra, se dio la vuelta y salió. Romina sonrió como si nada hubiera pasado. «Ahora sí, señor Dumont. ¿Qué le parece el viñedo del este? Tiene un potencial increíble». Afuera, don Mateo caminaba despacio hacia el establo. El cielo estaba lleno de estrellas, y el canto de los grillos era lo único que rompía el silencio que pesaba como plomo. Entró al establo, y ahí lo esperaba Esperanza, su yegua blanca. Al verla, Mateo suspiró como quien encuentra a un viejo amigo después de una traición. «Al menos tú no finges ser otra cosa». Se quitó la chamarra, la dobló con cuidado y la puso sobre un montón de paja. Luego se sentó junto a Esperanza y acarició su crin mientras el animal apoyaba la cabeza en su regazo. En la casa, las copas chocaban. En el establo el silencio curaba. La noche había caído por completo sobre el rancho El Roble Viejo. La casona brillaba a lo lejos con sus luces encendidas, risas elegantes y el sonido apagado de copas de cristal chocando con cortesía. Sin embargo, más allá de esas ventanas brillantes, el corazón del campo latía en el silencio del establo. Don Mateo se acomodó despacio sobre la paja limpia, junto a Esperanza, su yegua blanca. El olor a heno, cuero y tierra húmeda lo envolvía con una paz antigua. Colocó una cobija de lana sobre sus piernas y se recostó contra un costal de alimento. El animal, como si sintiera su tristeza, se acercó lentamente y apoyó el hocico en su pecho. «Tú sí sabes escuchar, ¿verdad, pequeña?», murmuró él acariciando con cariño la frente de la yegua. El viento nocturno se colaba por las rendijas de la madera, silbando como un lamento. Lejos del alboroto de la casa, ahí no había formalidades ni máscaras, solo el crujido de la paja, el resuello de los animales dormidos y el latido tranquilo de un alma herida. Don Mateo cerró los ojos. El cansancio del cuerpo no se comparaba con el peso en el pecho. Pero entonces, como si el silencio abriera una puerta secreta en su memoria, las imágenes del pasado comenzaron a surgir con una claridad sorprendente. Era de mañana. Elías, de apenas 7 años, montaba por primera vez al lomo de Esperanza, entonces una potrilla inquieta. Don Mateo, más joven, con el rostro curtido pero los ojos llenos de ilusión, lo guiaba con firmeza y paciencia. «No la agarres con miedo, hijo. Ella siente tu corazón», decía con voz firme. «Confía en ella, y en ti también». Apareció otra imagen. El sol caía sobre el rancho y María, su esposa ya fallecida, colgaba sábanas al viento mientras reía con Elías en brazos. Los ladridos del viejo Collie, Duque, completaban a esa familia que en ese entonces parecía invencible. Otra escena. Él, clavando las primeras vigas de lo que sería la casona principal. Sudor, esfuerzo, orgullo. El rancho no era solo un terreno, era su legado. No era madera ni tierra, era sangre, era historia. Don Mateo abrió los ojos despacio. Una lágrima se había escapado por la esquina de su ojo izquierdo. La limpió con el dorso de la mano, con vergüenza. «Todo lo di y ahora ya no hay lugar para mí», susurró. Esperanza soltó un bufido suave, como si entendiera cada palabra. Mateo se inclinó y apoyó la cabeza contra su lomo cálido. «Pero no voy a rogar, eso nunca». A lo lejos, los cohetes de una celebración resonaban en el cielo, pero allí, en el rincón más humilde del rancho, se vivía una despedida silenciosa, tan profunda como cualquier adiós dicho en voz alta. El cielo amanecía pintado de azul claro con toques de rosa. La neblina de la madrugada se deslizaba sobre los prados como un manto de nostalgia.
Las aves apenas comenzaban a cantar cuando Sofía Crawford, de solo 9 años, cruzaba descalza el pasto húmedo con un pedazo de pastel envuelto en una servilleta bordada. Su cabello rubio caía en ondas suaves por la espalda y sus mejillas aún tenían el calor del sueño. Caminaba con paso silencioso hacia el establo, donde su abuelo, don Mateo, había pasado la noche. Nadie le había dicho nada, pero ella lo sabía. Sabía que algo no estaba bien. Lo había sentido en la mesa durante la cena, en el aire pesado de su casa, en los ojos apagados de su papá. Al llegar al establo, empujó la puerta con cuidado. Un crujido leve rompió el silencio. La luz del amanecer se filtraba por las rendijas, dibujando líneas doradas sobre la figura de su abuelo, aún dormido sobre la paja. Esperanza, de pie junto a él, giró la cabeza al notar la presencia de la niña. No relinchó, no se movió, solo la miró, como si la estuviera esperando. Sofía se acercó sin hacer ruido, se sentó a su lado y puso el pedazo de pastel sobre la cobija que cubría las piernas del anciano. «Abuelo», susurró, acariciando su mano áspera. «Te traje pastel. Es de manzana, el que te gusta». Don Mateo abrió los ojos despacio. Al ver a su nieta, una sonrisa suave le curvó los labios. Una sonrisa que venía de muy adentro, de un lugar donde aún quedaba algo de luz. «¿Tú hiciste esto?», preguntó tomando el pastel con manos temblorosas. «Lo escondí de mamá. No quería que te lo negaran también». Hubo un silencio breve, casi sagrado. Don Mateo dio un pequeño bocado. Luego miró a su nieta, como si la viera por primera vez. «Gracias, princesa. No por el pastel, por no olvidarte de mí. ¿Por qué no dormiste en la casa?», preguntó ella con la inocencia directa de los niños. Mateo suspiró. Su mirada se perdió por un momento entre los rayos de luz que comenzaban a llenar el establo. Porque a veces los grandes se olvidan de dónde vienen, y cuando eso pasa, el corazón se les enfría. Sofía frunció el ceño, confundida. «¿Y tú? ¿De dónde vienes, abuelo?». Mateo sonrió de nuevo, esta vez con un toque de melancolía. «De aquí, de esta tierra, de cada clavo de esa casa, de cada lágrima que regó este campo. Vengo de tus ojos y del amor que alguna vez hubo en este lugar». Ella se abrazó a su abuelo, sin saber que esa mañana se le grabaría en el alma para siempre. El sol comenzaba a levantarse con más fuerza. En la casa, las sombras aún dormían. En el establo, sin embargo, acababa de nacer algo más fuerte que el rencor, un lazo de cariño y memoria que ni el tiempo ni la ambición podrían romper. La mañana llegó sin avisar. El cielo, de un gris suave, parecía suspendido sobre el rancho como un presentimiento callado. Las primeras luces se filtraban entre las montañas y el canto de los gallos no lograba espantar la sensación de vacío que flotaba en el aire. Dentro de la casona, Romina bajaba las escaleras con un vaso de agua con limón en la mano, aún con el rostro hinchado por el sueño. Vestía una bata de satín color perla y tenía el cabello recogido en una trenza apresurada. Al pasar por la cocina, notó que no estaba el olor de siempre a café recién hecho. «¿Dónde está Rebeca?», preguntó molesta refiriéndose a la empleada. Nadie respondió. El silencio de la mañana parecía denso, como si el rancho contuviera el aliento. Elías, en la galería, tomaba su café en una taza de barro. Sus ojos estaban fijos en el campo, pero su mente parecía estar muy lejos de ahí. Romina se acercó irritada. «¿Y tu papá? Espero que no siga en ese maldito establo. Hoy llega el abogado de Dumont y no quiero escenas campiranas de lástima». Elías no respondió. En su rostro había una sombra distinta, como si supiera algo que ella no. En ese momento, Sofía apareció corriendo por el pasillo, con las mejillas encendidas y los ojos grandes de preocupación. «Papá, mamá, el abuelo ya no está». Romina se giró de golpe. «¿Cómo que no está? Me levanté temprano para llevarle más pastel, pero ya no está. Ni él ni Esperanza». Romina se quedó helada. Elías soltó la taza sobre la mesa. El sonido seco de la cerámica rompiendo la calma hizo que todos se detuvieran por un segundo. Salieron al porche. Desde ahí se veía el establo con la puerta entreabierta. Lucho, el capataz, se acercaba trotando con el ceño fruncido. «La yegua fue ensillada antes del amanecer», dijo quitándose el sombrero. «Don Mateo se fue solo». «¿A dónde?».
exigió saber Romina, con los labios tensos y los ojos encendidos. Lucho bajó la mirada. No dijo nada, solo dejó el silencio de un hombre cansado. Sofía se abrazó al brazo de su papá, que ahora respiraba agitado. Elías miró hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a asomar tímidamente. Sabía que su papá no se había ido por capricho. Sabía, en el fondo, que esa partida era un juicio. Pasaron las horas. El abogado llegó. Jacques Dumont volvió a llamar. Romina caminaba de un lado a otro como loba acorralada. Elías no decía palabra. Al caer la tarde, algo se quebró en el aire. Un alboroto en la entrada. Gritos. «Es Esperanza, la yegua volvió». Todos salieron corriendo. La yegua blanca se acercaba lentamente por el camino principal, cubierta de polvo, sin silla ni riendas. Su respiración era entrecortada y sus patas estaban manchadas de lodo seco. Sofía soltó un grito desgarrador. «¡El abuelo! ¿Dónde está mi abuelo?». Romina palideció. Elías corrió hacia la yegua y la acarició con manos temblorosas. «No está herida», dijo con voz ahogada, «pero sola, completamente sola». El rancho entero se congeló. En un solo segundo todo cambió. Ya no había celebración, ni inversionista, ni abogado. Solo quedaba la ausencia brutal de un hombre que lo había dado todo y que, al final, se había ido sin mirar atrás. La luz del atardecer caía pesada sobre los campos del rancho. Los colores del cielo se mezclaban en un degradado entre oro y sangre, como si la tierra misma supiera que algo irreversible había pasado. El silencio era total. Hasta los perros, que solían ladrar al caer la tarde, guardaban un respeto solemne. Dentro de la casona principal, Romina caminaba de un lado a otro con los nervios a flor de piel. A cada paso, el taconeo de sus botas de cuero resonaba como un latigazo. Sofía, sentada en las escaleras, abrazaba sus rodillas sin decir palabra. Elías se mantenía junto a la ventana, inmóvil, viendo cómo la noche se tragaba los últimos rastros del día. Entonces se oyó un galope seco. Lucho, el capataz, llegó montado en su caballo castaño. Traía el rostro endurecido por el polvo y el peso de una noticia. Al bajarse, se acercó a Elías con paso firme, sosteniendo un sobre de papel viejo entre los dedos. Lo dejó en la puerta del granero, con mi nombre escrito en la parte de atrás. Dijo que te lo entregara cuando Esperanza regresara sin él. Elías tomó el sobre con manos temblorosas. El papel olía a cuero viejo y a tinta seca. Lo abrió con cuidado, como quien abre una herida. Dentro, una carta escrita con letra firme, casi como de escribano. Comenzó a leerla en voz alta, sin importar que estuvieran Romina, Lucho o Sofía presentes. Elías, si estás leyendo esto, es porque me he ido. No para siempre, pero sí lo suficiente como para dejar espacio donde ya no me quieren. Esta tierra fue mi aliento, mi hogar, mi lucha, pero las paredes que levanté con mis manos ahora me ahogan. No me voy con rencor, sino con la dignidad intacta. El rancho sigue siendo mío. Nunca firmé ningún traspaso, como bien sabes, pero ya no me interesa ni el poder ni la tierra. Por eso he decidido dejarlo todo a quien aún tiene el corazón limpio, Sofía. En el cofre del comedor están las escrituras y los documentos notariados. He hecho los arreglos legales necesarios. Ella sabrá cuidar lo que ustedes dejaron marchitar. Romina, sé que también leerás esto. Tú y yo venimos de mundos distintos, y nunca supiste amar esta tierra porque no la sembraste. No te culpo, pero sí te hago responsable. Me despido con tristeza, pero no con derrota, porque mientras quede un caballo, una mujer firme con ojos nobles y una historia sin vender, yo sigo vivo en este lugar. Adiós, Mateo. El silencio que siguió fue absoluto. Nadie respiraba. Romina apretó los labios, pálida. Su seguridad se había quebrado como cristal golpeado. ¿Es una broma?, susurró ella, incrédula. No puede ser legal. Elías no contestó. Caminó directo al comedor, con pasos pesados. Abrió el cofre de madera antigua frente a todos. Dentro, tal como decía la carta, estaban las escrituras originales del rancho, junto con un sobre sellado con lacre rojo y el nombre de Sofía cuidadosamente escrito a mano. Corrección. Al revisar, noté un error en la última frase. Estaban las escrituras originales del rancho junto con un sobre. La palabra Casturas
Fue un error tipográfico y, junto, se repitió innecesariamente. La frase correcta es: dentro, tal como decía la carta, estaban las escrituras originales del rancho, acompañadas de un sobre sellado con lacre rojo y el nombre de Sofía cuidadosamente escrito a mano. La niña se acercó despacio. Elías la miró con los ojos llenos de lágrimas contenidas. «Tu abuelo te dejó todo». Sofía no entendía del todo el peso de esas palabras. Solo sintió un nudo dulce y triste en el pecho. Romina se giró, dio media vuelta y subió las escaleras sin decir más. Su silueta desapareció como una sombra derrotada. Afuera, la noche terminaba de caer, pero dentro del rancho, un nuevo día estaba a punto de comenzar. La noche había sido larga. La casona, aún envuelta en un silencio denso, parecía resistirse a despertar. Ya no había risas, ni planes, ni discursos de negocios. Solo quedaba una verdad que pesaba más que cualquier testamento. El rancho El Roble Viejo ya no le pertenecía a Elías, ni a Romina. En el comedor, con las luces tenues aún encendidas, Elías seguía sentado frente a la mesa. Tenía las escrituras extendidas ante él. Su rostro, de facciones marcadas y angulosas por años de indecisión, mostraba por fin algo distinto: la sombra de la culpa. Entre sus dedos giraba lentamente el anillo de boda que había llevado por más de una década. El silencio se rompió cuando bajó la cabeza y murmuró: «Todo esto no valió nada si fue a costa de él». En el umbral de la puerta, Lucho lo observaba en silencio. El viejo capataz, de mirada franca y voz pausada, se acercó sin decir palabra y le puso una taza de café sobre la mesa. «A veces uno cree que tiene tiempo para arreglar las cosas», dijo con voz áspera, «pero la dignidad de un hombre no espera para siempre». Elías lo miró con los ojos enrojecidos. «¿Sabías que aún tenía las escrituras?» «Sabía que no las había entregado legalmente, pero nunca me metí. Era su derecho. Él no quería que nadie le debiera nada. Ni siquiera yo». Lucho respiró hondo. «Sobre todo tú». En el piso de arriba, Romina observaba desde la ventana del cuarto principal. Sus dedos apretaban con fuerza el marco de madera. No había dormido desde la noche anterior. El maquillaje, aún en sus ojos, había perdido todo rastro de firmeza. «Una niña», susurró incrédula. «Se lo dejó a una niña». Bajó las escaleras despacio y entró al comedor. Elías levantó la vista. Romina se detuvo frente a él, sin un ápice de arrogancia, solo vacío. «Dime que vas a pelear esto, que no vas a dejar todo en manos de una menor. ¿Y qué ganaríamos? ¿Recuperar la tierra para seguir perdiendo todo lo demás?» Romina lo miró, buscando al hombre que alguna vez la había impresionado, pero ya no estaba. Elías ya no era su esposo complaciente, era un hijo derrotado por su propia indiferencia. «No puedo creer que estés dispuesto a aceptar esto», dijo ella, con la voz quebrada. «No lo estoy aceptando, Romina, lo estoy entendiendo, y no hay juez que me devuelva el respeto que perdí con mi papá». Se hizo un silencio largo. Entonces, una voz pequeña rompió la tensión. «¿Puedo entrar?» Era Sofía. Estaba en la entrada, con un vestido sencillo de algodón y el sobre que llevaba su nombre en las manos. Elías se levantó despacio. «Ese sobre es tuyo, hija. Puedes leerlo cuando quieras». La niña se acercó. Sus ojos, grandes y claros como el cielo abierto, pasaron de su papá a su mamá y luego a Lucho. El capataz se inclinó ligeramente. «Tu abuelo confiaba en ti más que en nadie, pequeña», dijo con solemnidad. «Y no por lo que tenías, sino por lo que eres». Sofía apretó el sobre contra su pecho. «Quiero ver dónde está. Quiero ir a buscarlo». Elías se agachó a su altura. «Lo vamos a encontrar, Sofía, te lo prometo». Romina giró la cara. No podía soportar más. Salió por la puerta trasera sin decir palabra. A cada paso, el rancho que había despreciado comenzaba a aplastarla con su peso invisible. La mañana siguiente trajo un viento fresco y el olor a leña quemada de alguna cabaña lejana. El rancho seguía envuelto en una calma tensa, como si esperara el próximo acto de una tragedia aún sin terminar. Desde temprano, Elías estaba de pie junto al establo, observando las huellas que la yegua Esperanza había dejado en la tierra húmeda al regresar sola. Lucho, con su sombrero bien puesto y una brújula vieja colgando del cuello, sostenía un mapa rústico del terreno.
A su lado, Sofía, ya vestida con jeans, botas y una chamarra de lana que era de su abuelo, ajustaba con cuidado la montura de su propia yegua, una potrilla inquieta llamada Clara. Él siempre dijo que si un día se iba, sería hacia el norte, por el viejo camino del Pinar, murmuró Lucho, señalando la ruta en el mapa con el dedo curtido por el sol. Hay una cabaña abandonada desde hace años. Él la construyó cuando era joven antes de casarse. Elías apretó los labios. ¿Crees que esté allá? ¿Solo después de todo? Lucho se encogió de hombros con respeto. No está solo. Lleva la dignidad como compañía. Romina apareció a lo lejos, parada junto a la galería. No dijo nada. No intentó acercarse. Sus ojos seguían los movimientos de su hija, como si no supiera a quién estaba mirando. Sofía montó con seguridad. Clara se movió un poco, pero la niña la calmó con una caricia firme. «Estoy lista», dijo con voz decidida, impropia para su edad. Elías la miró con una mezcla de orgullo y miedo. «Iremos juntos, pero si lo encontramos, hablarás tú primero. Él va a querer escucharte a ti». Y así partieron, padre, hija y capataz. 3 figuras pequeñas cabalgando contra la inmensidad de las colinas cubiertas de pinos, donde el tiempo parecía haberse detenido. El camino era angosto, con piedras sueltas y ramas bajas. A cada curva, el silencio se volvía más profundo. La naturaleza ahí no rugía, solo observaba. Tras casi 2 horas de camino, un arroyo cristalino se abrió paso entre las rocas. Al otro lado, entre los árboles altos y viejos como fantasmas del pasado, apareció una cabaña de madera rústica, de tejado inclinado y ventanas pequeñas, cubierta de musgo y hojas secas. Sofía fue la primera en bajarse. Sus botas pisaron la tierra con decisión. Se acercó a la puerta, respirando con fuerza. Tocó 2 veces. Nada. Un tercer toque. Entonces del otro lado se oyó un crujido. La puerta se abrió despacio. Ahí estaba él. Don Mateo, con el cabello despeinado, una cobija sobre los hombros y una expresión tranquila en el rostro. Sus ojos azules se encontraron con los de su nieta, y por primera vez en días, un silencio antiguo se rompió. «Hola, princesa». Sofía sonrió. No lloró, no corrió, solo extendió la mano. «¿Podemos quedarnos un rato contigo?» Mateo la miró. Luego miró detrás de ella, hacia Elías y Lucho. No dijo nada. Abrió la puerta de par en par y dio un paso atrás. «Pasen». El interior de la cabaña era sencillo pero cálido. Una pequeña chimenea chispeaba con leños encendidos, lanzando sombras vivas sobre las paredes de madera rústica. En una mesa redonda había una tetera de fierro, 2 tazas disparejas, un cuchillo con mango gastado y un pan envuelto en un trapo de manta. Todo estaba en orden, como si don Mateo hubiera vivido ahí por años. Sofía se sentó en un banco junto al fuego. Clara, su potrilla, había quedado amarrada afuera, junto a los caballos de Elías y Lucho. Mateo sirvió té para su nieta, con movimientos lentos y serenos. Elías y Lucho, de pie, esperaban una señal, una palabra, alguna forma de perdón. «¿Qué haces aquí solo, abuelo?», preguntó Sofía con tono calmado, sin acusar ni compadecerse. Mateo se apoyó contra la mesa, cruzando los brazos. «Solo no estoy. Estoy conmigo». ¿Qué es más de lo que podía decir hace unos días? Sofía bajó la mirada. «Pensé que te habías ido para siempre». Mateo suspiró y se sentó frente a ella. «También lo pensé. Pero tú viniste, y trajiste contigo el porqué». Elías finalmente dio un paso adelante. Su voz salió baja, como si le costara cruzar sus propios labios. «Papá». Mateo lo interrumpió levantando la mano. «No vengas a explicarme nada. No vine aquí para escuchar excusas. Vine para dejar espacio, para no estorbar donde ya no era bienvenido. Nunca quise…», empezó Elías, pero Mateo lo cortó de nuevo, esta vez con más suavidad. «Lo sé, pero tampoco hiciste nada para evitarlo. Y a veces, hijo, el silencio duele más que las palabras». Elías tragó saliva. Lucho observaba con respeto, sin meterse. «Ella me puso en tu contra», dijo Elías por fin, con el rostro tenso. «Me hizo sentir que lo viejo tenía que desaparecer, que el pasado era un peso, pero nunca fue tu culpa, fue mía, por dejar que silenciaran tu historia». Mateo se quedó callado, miró las manos de su hijo,
manos que conocía desde que eran pequeñas, torpes, y que ahora eran las de un hombre que había olvidado cómo sostener un lazo de sangre. «No puedes recuperar lo que no defendiste», dijo Mateo, «pero sí puedes cuidar lo que aún respira». Volvió la mirada hacia Sofía. Ella es la única que me miró sin querer cambiarme, la única que entiende que las raíces no se arrancan, se respetan. Sofía se levantó y se acercó a su abuelo. Lo abrazó con fuerza, en silencio. Mateo cerró los ojos. Por primera vez en mucho tiempo, su pecho se sintió más ligero. Elías también se acercó. Lucho, con un gesto discreto, se giró hacia la puerta y salió, dando espacio. «Papá, no quiero que te quedes aquí solo. El rancho sin ti ya no es rancho». «No necesito volver», respondió Mateo con calma. «El rancho está en buenas manos ahora, no las tuyas, las de ella». Sofía levantó la vista. «¿Y si lo cuidamos los dos? Tú me enseñas. Papá ayuda. Lucho también. Todos juntos. Como antes». Mateo la miró por un buen rato y por fin, muy despacio, asintió. «Podría quedarme un tiempo, hasta que los caballos me olviden». Sofía sonrió. Elías cerró los ojos y dejó caer los hombros, como si por fin hubiera soltado el peso que cargaba no solo en la espalda, sino en el alma. La chimenea seguía crepitando. Afuera, el viento comenzaba a soplar con promesa de lluvia. Pero dentro de esa cabaña, la historia que se había roto por orgullo comenzaba a reconstruirse con cariño, humildad y tiempo. El sol estaba en lo más bajo del cielo, acariciando las copas de los árboles con un dorado suave que anunciaba el fin del día. Desde lo alto del camino, entre los pinos centenarios y los matorrales espinosos, bajaban 3 figuras a caballo. Don Mateo iba al centro, montado en Esperanza, la yegua que lo había acompañado en sus silencios y sus despedidas. A un lado, Sofía cabalgaba con la espalda recta, el cabello suelto bailando al ritmo del viento. Del otro lado, Elías, con el semblante transformado, guiaba su caballo con una seguridad que no venía de las manos, sino del corazón que por fin empezaba a recordar quién era. Dime aquí en los comentarios, de 1 a 10, ¿qué calificación le darías a esta historia hasta ahora? Tu opinión es muy importante para mí. El camino de regreso al rancho se extendía largo y sinuoso, iluminado apenas por la luz que se filtraba entre las hojas. El sonido de los cascos al trote resonaba como una música antigua, una canción de reconciliación y raíces. A lo lejos, el rancho El Roble Viejo apareció como una pintura viva. La casona blanca con su porche de madera, el granero de puertas rojas, el pasto dorado que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. No era solo una propiedad, era memoria viva, cicatriz abierta y altar de muchos sacrificios. Romina estaba en el porche cuando los vio. Bajó los escalones con lentitud, deteniéndose al pie de la escalera. No dijo nada, solo observó. Sus ojos claros, ahora sin maquillaje ni máscara, estaban llenos de una pena silenciosa y un orgullo herido. Don Mateo fue el primero en bajarse. Sus pies tocaron la tierra como si la reconocieran. Pasó la mano por el lomo de Esperanza y se acercó a la casona con pasos firmes. Se detuvo frente a Romina. «No vine por ti», dijo sin dureza pero sin temblar. «Vine porque mi nieta me lo pidió. Y porque el rancho merece algo mejor que el olvido». Romina asintió. No pidió disculpas, no tuvo fuerzas. Solo bajó la mirada y se hizo a un lado. Sofía bajó de su caballo y corrió al porche. Tomó la mano de su abuelo y lo jaló con suavidad. «Te voy a mostrar el lugar donde quiero plantar los duraznos». «Duraznos, ¿eh?» Mateo arqueó una ceja. «Tú decías que eran árboles tercos, que daban fruto hasta en la tierra más pobre». Mateo sonrió con la esquina de la boca. «Entonces plantemos terquedad». Elías observaba todo desde lejos, sin acercarse aún. Lucho se acercó por detrás quitándose el sombrero. «La tierra está esperando». «¿Volvemos al trabajo, patrón?» Don Mateo respiró hondo, mirando los campos como quien ve una segunda oportunidad. «Sí, Lucho, pero esta vez, con otros ojos». La noche comenzó a caer con suavidad. Las luces de la casona se encendieron, pero por primera vez en mucho tiempo no parecían frías. Dentro, el rancho volvía a respirar. Y en el campo abierto, bajo un cielo en llamas, Sofía y don Mateo montaron de nuevo.
Galoparon lado a lado. La risa de la niña se mezclaba con el relincho de esperanza, y la imagen de los dos se perdía entre el polvo dorado del camino. La historia no terminaba ahí, pero el silencio, ese que por tanto tiempo fue dolor, ahora era paz. Pasaron los meses. Las estaciones cambiaron con la misma cadencia silenciosa con la que se transforma la tierra. Sin prisa, pero con firmeza. El rancho, el roble viejo antes dormido bajo el peso del rencor, floreció de nuevo. No con maquinaria moderna ni con contratos extranjeros, sino con manos sinceras, pasos humildes y promesas renovadas. Sofía se convirtió en el alma viva del rancho. A sus apenas 10 años, recorría los corrales con una libreta en la mano, anotando nacimientos, clasificando forrajes e incluso poniendo nombres a cada potrillo nuevo. Don Mateo, a su lado, le enseñaba no solo a montar, sino a escuchar el lenguaje silencioso de la tierra. Elías, transformado por el remordimiento y el amor redescubierto, retomó las tareas del campo con un fervor que nunca tuvo de joven. Ahora cuidaba a los animales, arreglaba cercas con sus propias manos y sobre todo aprendía a escuchar, algo que nunca había hecho con su papá. Romina, por su parte, no se quedó en el rancho. Se fue semanas después del regreso de don Mateo, dejando atrás su imagen de mujer herida y su intento fallido de convertir esa tierra en una vitrina. Se fue en silencio, sin exigir nada. Sabía que nunca pertenecería a ese suelo. Enviaba tarjetas de vez en cuando a Sofía, siempre formales, con letras frías pero educadas. Nunca hubo reconciliación entre ella y don Mateo, pero su ausencia permitió que el rancho volviera a respirar con libertad. Lucho siguió como siempre, firme, discreto, leal. Se convirtió en una especie de tío callado para Sofía, el que preparaba los arreos, quemaba la maleza y contaba historias viejas al caer la tarde. Los duraznos, plantados al final del campo, comenzaron a brotar una primavera después. Árboles nuevos, pequeños pero decididos, surgieron entre la tierra dura. Mateo los visitaba cada mañana al amanecer y decía en voz baja: «Así empieza todo», con una raíz terca. En la pared del comedor colgaron una foto nueva. Ahí estaban Sofía y don Mateo, ambos a caballo bajo un cielo naranja, riendo sin preocuparse por el mundo. Elías quitó la vieja foto de la inauguración de la casona, la que antes era un símbolo, y puso la nueva en su lugar. El rancho, con sus heridas curadas, volvió a ser lo que siempre fue: hogar. Al final no había herencia más grande que la memoria viva. No había futuro más sólido que el construido con reconciliación. Y no había nombre más fuerte que el que se graba en la tierra con amor. Porque hay historias que no terminan con un punto final, sino con el sonido de cascos galopando hacia el horizonte. Gracias por haber acompañado esta historia hasta el final. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal. Eso nos ayuda muchísimo y nos motiva a seguir trayendo nuevas historias cada semana. Y ya que andas por aquí, aprovecha para ver otra de nuestras historias, que está apareciendo ahora en tu pantalla. Un fuerte abrazo y hasta la próxima. Cuídate mucho.